Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. ¿Te está haciendo difícil que tu niño siga instrucciones? Pues aquí te dejo algunas recomendaciones. Lo primero que pudiéramos hacer para ayudar a que nuestro niño siga instrucciones es darle las instrucciones, valga la redundancia, de una forma clara y sencilla. Clara, sencilla y diría yo también una forma precisa. Y precisamente sobre esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. También es importante saber si nuestro niño es más de lo verbal, o de lo visual. Si nuestro niño es más de lo visual, pues debemos entonces trabajar con pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Son imágenes, imágenes de cosas que nosotros les queremos mostrar a ellos. Por ejemplo, quiero salir, quiero ir al parque y todo se lo vamos ilustrando con los pictogramas y eso ayudaría para el lenguaje, pero también usamos los pictogramas para que ellos sigan instrucciones y precisamente sobre esto vamos a estar hablando un poquito más adelante en el video, así que síganos hasta el final. También es importante cuando le vamos a dar instrucciones a nuestros niños que estemos a la altura de su vista. Por eso debemos o sentarnos al lado de ellos o agacharnos porque esto es bien importante. Aquí le dejo algunos ejemplos de las instrucciones. Primeramente, tal vez le decimos una sola palabra, levántate, siéntate, pero también es importante indicarle con nuestras manos lo que queremos. Si es que se siente, pues indicarle con nuestras manos a la silla. Si es que se levante, pues hacerle esta acción de que se levante. Ahora, ya también después le vamos incorporando más palabras. Siéntate en la silla, o siéntate en el sofá. Pero también ustedes pueden ir incorporando ya después dos instrucciones. Dame la pelota, pero usted le dice, coge la pelota y llévasela a tu papá. Ya usted le está dando dos instrucciones. También usted le puede decir, quítate la ropa y báñate. Ahora bien, todas estas instrucciones las podemos usar, como les decía hace un rato, con los pictogramas. Las cosas visuales para ellos son muy importantes, todas las imágenes. Entonces, tal vez usted le está dando instrucciones y no funciona con lo verbal. Entonces, a lo mejor lo que usted quiere es que coja la pelota y se la dé a su papá. Entonces, busca pictogramas de quiero la pelota, la foto de su papá y usted hace que el niño le lleve la pelota a su papá. O usted quiere que él se cepille los dientes y se lave las manos, pues usted puede poner las imágenes de los niños lavándose las manos y un niño lavándose las manos, un niño cepillándose los dientes en el baño para que él lo vea y usted le lleva al baño, le toca en el lugar donde está el cepillo, o sea, el niño cepillándose y el niño lavándose los dientes, lo toca en la pared y usted le va a decir, lávate las manos y le enseña la imagen, cepíllese los dientes y le señala la imagen. O sea, esas son formas de usar para que ellos sigan instrucciones. Ahora bien, recuerde que esto no es así, de golpe, ya, logré que el niño siga instrucciones. Tenemos que ir paso a paso y lleva un tiempo. En el caso de los niños un poquito más grandes, sean muy persistentes en las instrucciones. Si usted le está estudiando con ellos, dígale, vamos a estudiar, pero igual manténgale las mismas frases. Vamos a estudiar, vamos a trabajar, trata de levantarse. No, es hora de trabajar. Siga instrucciones, vamos a trabajar y mantenga las mismas frases, porque si usted le abre el abanico de frases, entonces probablemente él no entienda lo que usted le está tratando de decir. También recordarles que para darle instrucciones a los niños es muy importante que los niños vean que las acciones no se quedan a la mitad o que nunca se cumplen. Si usted le dijo, dame la pelota, no se olvide de que usted le dijo que le dé la pelota, porque si no el niño va a decir, mi mamá me dijo que necesitaba la pelota, pero todo se quedó ahí y yo no lo hago y no pasa nada. Ahora, si él no lo hace porque no puede, porque no sabe, porque no le entiende la instrucción, ayúdelo, por favor. Vaya con él hasta donde está la pelota, tome la pelota junto con él. Si la instrucción era llevársela a su papá, pues tenga la pelota y usted se la va a llevar junto a su papá, junto con él. Pero no deje la instrucción a la mitad o sin cumplir, porque entonces para él no va a tener un sentido completo. También entienda que la casa no es un cuartel general donde usted va a estar todo el tiempo dándole órdenes e instrucciones para que el niño haga las cosas rígidamente. Entonces use los momentos como los juegos,
las actividades cotidianas, como cuando están comiendo o están haciendo cualquier otra cosa, para decirles, por favor, mira, coge la carne, dale esto a tu mamá o a tu papá, este vaso, llévate la cuchara a la boca, cosas cotidianas, y en los juegos también, para que el niño no sienta constantemente presión sobre todo lo que esté haciendo. Así que espero que este video le haya sido de utilidad. Recuerde dejarnos un like, dejarnos un comentario sobre cómo le va a usted con las instrucciones a los niños y suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Estamos subiendo videos todas las semanas, así que es un placer para mí compartir con ustedes. Mi nombre es Marisela Rodríguez y sin más, chao, nos vemos en el próximo video.